Pues qué onda, gente, bienvenidos una vez más. Esto es Efímero Podcast, yo soy Alex Camacho. Y como ya vieron en la portada, el día de hoy tengo un invitadazo para iniciar el año con todo. Tenemos un invitado, el día de hoy con nosotros, Cuautli González. Señoras y señores, para quien no lo ubique, este muchachón, nada más para que la gente más o menos vaya sabiendo de qué va la cosa, es licenciado en terapia física y rehabilitación. Y tiene un máster en Football Injury Recondition Trainer por el Football Science Institute. Football Science Institute. ¿Correcto? Correcto. Correcto, perfectísimo. Este señor es el máster de másters para lo que es rehabilitación en fisioterapia y nos va a contar un poquito de toda su historia, de todo tu recorrido. ¿Cómo estás, Cuautli? Muy bien, Ale. Muy contento de estar aquí, de iniciar el año con todo, porque es un año mágico, especial. Exactamente, para allá vamos a ir. Es un año que nos espera mucho deporte, pero sobre todo es un año en el que nos toca recibir el Mundial, que ya iremos platicando un poquito. Pero cuéntame un poquito para que la gente te conozca, porque yo sé que te han visto por ahí atrás, tras bambalinas, en televisión con algunos equipos. Vamos a ir recorriendo un poquito de tu historia y demás. Cuéntame un poquito, para empezar, ¿cómo nace esta curiosidad, esta idea? Porque no es una carrera que todo el mundo, como de chiquitos, digamos, quiero estudiar fisioterapia. ¿Cómo nace esta curiosidad? ¿Cómo nace esta, pues ahora sí que aventura dentro de este mundo de la fisioterapia? ¿Cómo decidiste elegir tu camino y cómo elegiste esta carrera? Bueno, todo empieza como todos, ¿no? Yo jugando básquet. Básquet, Sí. Okay. Estoy en fútbol, pero sí. me gusta el básquet. Justo la mayoría te relacionamos totalmente con el fútbol, pero eso está curioso de ti que empezaste en básquetbol. En básquet y también ya me volví running, ¿no? Pero bueno, todo empieza porque jugando básquet en un partido, en un rebote, piso un compañero y yo me esguinzo. Era en el momento en el que pues era joven, más joven que ahora. Ajá. Pero, pues bueno, tuve un esguince de tobillo. Grado 2, si bien me acuerdo. Sí. Entonces, pues me dolía mucho. O sea, pasaron los días. Me acuerdo que... Perdón, grado 2, ¿qué significa un grado 2? Porque yo soy totalmente neófito en grado 1, grado 2, grado 3. Los esguinces de tobillo se clasifican en 3 grados. Ajá. Primer grado, donde solamente hubo una hiperextensión de ligamentos. Segundo grado, cuando ya hubo ruptura de vasos. Y tercero es cuando probablemente ya se rompió algún ligamento. Ouch. Yo tuve un grado 2, hubo ruptura de vasos, entonces el tobillo tuvo un proceso inflamatorio, se me puso morado. Es cuando se hacen tortotas. Exactamente, Ok. se hacen tortas. Y bueno, era el momento donde yo estaba jugando mucho en la liga municipal, en la liga de Querétaro, andaba de arriba para abajo, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no podía estar bien, o sea, me dolía al caminar, o sea, literal, estuve como 15 días con los tradicionales remedios de casa, ¿no? Que es agua calientita, vinagre. Me meto el agua caliente, agua fría y así. Todo eso. Ajá. Y bueno, en mi desesperación, pues, pedí ayuda y mi mamá me llevó con un fisio. Entonces el fisio fue el que, pues, me gustó cómo llevó mi rehabilitación. Y ahí nace ese gusto por la rehabilitación. Ok. Hay ese gusto de yo relacionarme con el deporte, porque era un fisio especializado en deporte. La fisioterapia tiene diferentes campos laborales. Uno de ellos es la parte deportiva. Entonces a mí me encantó la forma en cómo me rehabilitaron. Okay. Y ahí nace el gusto por yo querer estudiar fisioterapia. Ah, qué cool. Del básquet, todo derivado del básquet. A partir de que pisaste tú un compañero, te rehabilitan y dices, esto me está gustando. ¿Y cómo buscaste? Porque en ese entonces, incluso yo lo he platicado desde mi experiencia, la oferta estudiantil en muchas carreras pues se limitaba a las clásicas que conocemos, que es derecho, por ahí medicina, etcétera. ¿Esa dónde la encontraste? ¿Cómo estuvo? Bueno, ahí hay una pequeña aventura. Ajá. Pues como todo, ¿no? Quise hacer mi examen para entrar a la UAC. No quedo. Después hago semestre 0. Tampoco quedo. De mi frustración por no tener algo para estudiar, sentía que el tiempo se me pasaba y yo no estaba haciendo nada. ¿Para esto qué edad tenías? Yo tenía, creo que unos 19, 20 años. Ok.
Y bueno, aquí otra parte importante de mi vida es que pues mis papás son profesores. Ajá. Entonces recuerdo mucho, es una anécdota que le platico mucho a mi esposa, Sí. que mis papás siempre me han apoyado. Entonces ellos, era la presión que yo sentía, porque ellos nunca como me exigieron, ¿no? O sea, literal, si yo decía quiero estudiar esto, ellos me apoyaban. Ok, siempre hubo apoyo como Siempre tal de hubo casa. apoyo de mis papás. Entonces el tema fue que cuando había estas reuniones de profesores o tenían esos eventos de maestros, pues yo iba. Y varios amigos de mis papás, pues, oye, ¿qué estás ¿Y qué estudiando? estás estudiando? Exacto. Ah, cómo molestas. Y mi papá siempre, no, ahorita no quedó, pero va a entrar a Está estudiar. decidiendo su futuro. O sea, yo sentía la presión social Claro. sobre todo. Entonces, el no tener esa decisión de qué estudiar, me meto a estudiar odontología. Odontología, ok. En la Universidad Cuauhtémoc. O sea, la cosa era la cosa eran los huesos. Cosas que Era tuvieran que ver con huesos. yo que sea del Ok. cuerpo. En mi frustración por no entrar a fisio, me meto a estudiar odontología. Entonces, literal, ahí llevaba ya un año. La verdad, no iba tan mal, pero no era lo mío. O sea, como que tú te das cuenta cuando dices, es que no me veo, no me Ajá. hallo. Y empezaban las redes sociales a tener el boom. El boom. Ajá. Me acuerdo bien que era como 2011, sí, iba a ser 2012. Ok. Y yo le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Pues no, creo que no es lo que yo quiero. Vi una universidad de fútbol en Pachuca, la famosa Universidad del Fútbol, Ajá. ¿Cuánto duraste estudiando odonto? ¿Cuántos? como año y medio. Como año y medio. Ok. Y dijiste no. No, exacto. Entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Es tu última oportunidad, te está pasando el tiempo, yo te voy a apoyar. Y así me dijo en la mesa, después de la comida, aquí está tu mensualidad, Ajá. aquí está lo de tu semana, tu camión, vámonos a Pachuca. Yo Ok. sin saber cómo llegar a Pachuca. Ajá. Pero bueno, ahí pregunté y ya me dijeron cómo llegar. Camioncito. En camioncito de 4 horas. Ah, no manches, 4 horas. Ok. Porque es un camión que va haciendo paradas en los pueblos de rumbo a Pachuca. Huichapan, Actopan, Ixmiquilpan. Ya hasta te sabes la Sí, ruta. ya. Ok. Y así empieza mi aventura por estudiar fisioterapia. En la escuela de fútbol de En la escuela Pachuca. de fútbol en Pachuca. Ok. Y de ahí cambió el deporte. De ahí cambio de deporte. No, pero seguiste, o sea, me imagino que seguiste jugando básquet. Sí, de hecho, el básquet me abrió muchas amistades ahí en Pachuca, porque al estar yo en la universidad, había muchos profes que jugaban básquet. Ok. Sobre todo porque Hidalgo es un estado muy basquetbolista, aparte de futbolero, muy basquetbolista. Había pequeños pueblos que hacían torneos, por ejemplo, Actopan, bueno, no es un pueblo, es un municipio de Hidalgo. Actopan era muy basquetbolista. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba a la escuela y los profes pues se sorprendían porque yo no estaba estudiando educación física. Ajá. Y estos profes que jugaban estaban en educación física y me decían, ¿de qué semestre eres? No te hemos visto. No, es que yo estudio fisio, terapia física. Me invitaron a jugar con ellos. Entonces yo seguí jugando básquet, estudiando la del fútbol, Ok. ahí en Pachuca. Ahí es donde yo empiezo a estudiar la licenciatura como tal, y desde que llegué pues me sentí identificado. Lo que no sentía en la Cuauhtémoc, Ajá. acá en Pachuca lo empecé a notar luego, porque las clases eran muy prácticas, muy dedicadas al cuerpo. Obviamente veías toda la parte de la anatomía, fisiología, pero llevaban esa parte a la práctica. Ajá. A la práctica. Cosa que muchas universidades no llegan a hacer, o sea, que se quedan como en lo teórico, por lo mismo de las limitaciones que tienen sus instalaciones, ¿no? Exacto, o lo ves más adelante. Ajá. Lo que tenía la universidad es que desde que llegabas ya estabas conviviendo semestre con 1 y ya estabas luego haciendo prácticas en campo. con jugadores de las fuerzas básicas de Pachuca. Órale, qué cool, qué cool. De ahí mismo en Pachuca, o sea, terminas de estudiar, o sea, estudias la carrera, sigue esta parte de lo del básquetbol. ¿Cómo conectó entonces después la parte de tu llegada? Porque sé que empieza como esta historia, la conexión entre termino la carrera y Gallos Blancos. ¿Cómo se dio esto? Bueno, ahí ya termino mi carrera. Tenía que ser un año de servicio social. Entonces, a mí, o sea, por tu promedio, te dividían en alguna estancia ahí en Pachuca. Entonces, a mí me tocaba estar en el pabellón. El pabellón es donde está el primer equipo del Pachuca en fútbol. Órale, qué cool. Entonces, por destinos azares de la vida, mi papá me pide que lo acompañe al ISSSTE, ahí en Querétaro. Ajá. Lo iban a operar de un ojo.
Entonces lo acompaño. De un ojo. Ajá, de un ojo, entonces lo acompaño. Y en lo que mi papá hacía todos sus exámenes antes de entrar al quirófano, pues dije, bueno, voy a ir a preguntar si aquí hay fisio, ¿no? Tiene que haber, pues hay un equipo de primera división. Ajá. Tendría que. Entonces yo no sabía ni siquiera dónde estaba el Cegar. Ajá. Paré un taxi y a la antigua preguntando, ¿cómo llego a donde entrenan los gallos? Y pues mucha gente, obviamente futbolera de la ciudad, me dijo. Sí, Querétaro tienes una plaza muy, muy futbolera también. Luego identificaron, en el Cegar, Centro Gallos de Alto Rendimiento. Y ya llegué. Pues no, o sea, llegué y pues toqué, ¿no? La puerta, pero pues nadie te abre si no eres El conocido. zaguanzote me dejas así. Exacto. ¿Usted a qué viene? Y sí, literal me dije, ¿a qué vienes? Y dije, no, pues quiero entrevistarme con el fisio de primera división, es que quiero hacer mis prácticas, soy estudiante. Pues si no tienes cita no te podemos recibir. No, nomás déjenme hablar con él, le digo, mire, puede enseñarle mi credencial de estudiante, le digo, no vengo a pedir trabajo ni nada raro. Quiero sacar mis horas y ya, Sancero. Exacto, quería sacar mis horas de servicio social y a ver qué pasaba, ¿no? Sí. En eso pasa un kinesiólogo uruguayo, Ajá. famoso Polo Álvarez. Yo creo que la gente de Querétaro Sí, lo conoce. lo conoce. Ajá. Y él se acerca y, o sea, me pregunta quién soy. Y ya le empiezo a hablar de algunos profesores que yo tuve en la universidad que son uruguayos y conoce a uno. Y me dice ahí, no, sí lo conozco, a ver, pásate. Y me da el acceso. Ajá. Me pide mis datos, me pregunta que si hay algún convenio o algo. No había nada. Ajá. Tú nada más andabas tocando puertas a ver qué se abría. Me pidió mis datos, todo me dejó. Me enseñó las instalaciones y ahí conozco a un personaje muy querido aquí, a Jimmy. Ah, ok. Yo no lo conocía, literal. Llorado a Jimmy Gómez. Yo no lo conocía, lo que platico. Yo no conocía a Jimmy porque me fui 5 años de San Juan y me desconecté de lo que pasaba en San Juan. Cuando me dicen, no, pues es que él es de San Juan, me sorprendí. Dije, órale, qué padre que haya un jugador en primera división de San Juan del Río. Claro. Después de esto, yo regreso a Pachuca y pues yo esperando a que... Pero para esto te habían asignado como tal en pabellón. el pabellón. Ok. Pero literal, digamos, hoy es lunes, tenemos esa parte de... Pues de que te sientan ya para que tú firmes tu boleta donde vas a estar, donde vas a hacer tu servicio social. Sí, ya que les asegures como tal. Yo ya había hablado con la gente y les decía que yo quería estar acá en Querétaro, que ya tenía los contactos, que quería venirme, pero ellos como que no me hacían caso. Ajá. Pues ahí, ¿sabes? O sea, no me molesté, pero dije, tengo que hacer algo. No pagué la colegiatura. Ah, ok. El sistema, pum, luego te rebota y mandaron a hablar a mis papás. Yo le dije a mis papás que me apoyaran, ellos hablaron. Todo esto ahora sí que se hizo una reunión de consejo ahí. Ajá. Y me preguntaron que por qué, cuál era el tema de que yo no pagaba, si iba bien, era un alumno cumplido. Sí, había sido regular así toda tu carrera. Claro. Y es donde me dicen, ¿qué quieres? Pues me quiero ir a Querétaro a hacer un servicio social. ¿Hay convenio? Sí, ya está. Y bueno, Nada más paga. Nada más paga. Casi me dijeron así. Pero la gente de Querétaro no me había hablado. O sea, esa era otra. O sea, tú te la estabas jugando, sí, yo me la estaba jugando a ver qué pasaba. Sí. Ok, y en caso de que no hubieras... Bueno, ahorita ya estamos hablando con el hubiera en la mano. Sí. Pero ¿qué plan tenías en caso de que no se hubiera dado? Pues si no, me quedaba en Pachuca. Ok, O sea, me quedé en mi lugar ahí. Tu salvavidas. Uh-huh. Ok. Y entonces, por azares del destino, me marca Polito. Me dice, oye, Cuau, si tú quieres venir a Gallos Blancos. Claro que sí. Dice, ¿qué necesitamos? Le voy a mandar un machote con mi papá y ustedes lo firman. Y literal mi papá lo que hizo fue subirlo al camión y que viajara al otro día. Ajá. Y me llegó en físico allá a Pachuca. Ok. Lo entregué y así al otro... Mi graduación fue un viernes, la fiesta y todo eso fue un viernes. Y yo el lunes ya estaba en Gallos Blancos. No manches, qué loco. Ya estaba ahí y me acuerdo muy bien porque llego, me presentan con todos los doctores y literal así, mi primer lesionado, ligamento cruzado anterior de rodilla. Oh, vas. No, pues esto, o sea, te cambia todo porque de estar en lo práctico, de estar en la escuela en lo práctico, ya vivirlo. Sí, claro, y aparte con un jugador profesional. Sí, con un jugador profesional, pues me saqué de onda, la verdad, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y literal, o sea, yo de estar en Pachuca te estoy hablando en 2012, era un monstruo de instalaciones, o sea, tenía lo más nuevo. El pabellón era lo más nuevo. De hecho, vino
Joseph Blatter, Ajá. el pabellón se llama Joseph Blatter. Sí, el pabellón Joseph Blatter. Vino él a inaugurarlo. Entonces, estoy hablando de que era un monstruo en ese Que en momento. ese entonces, para los que tienen 10, 15, 20 años, Joseph Blatter era presidente de la FIFA. La FIFA, exacto. Ok. Llego a Segar, y entonces Segar pues es más chiquito, estaba apenas en crecimiento, y donde yo estaba, pues literal era un cuartito. Sí, claro. Entonces ahí empecé. Digo, a mí mis primeras etapas también reporteando en Gallos Blancos, pues sí, evidentemente había cosas que ya han ido trabajando un poco en instalaciones y demás, porque incluso por ahí me tocó, ahorita platicaremos de eso, ¿no? De lo de la Copa MX, cuando ahí compitieron con Copa MX, que se llevan una, se la ganan y demás. La sala de trofeos, no existía una sala de trofeos, y actualmente ya hay una sala en donde se exhiben como tal los trofeos, o por lo menos tienen las vitrinas donde están los trofeos. Antes no había nada. Tú llegabas a la sala de prensa y el trofeo estaba ahí, o sea, tú lo podías agarrar. Sí, la verdad que, pues, para mí, hoy en día yo agradezco de haber estado en Querétaro. Todo lo que he vivido lo agradezco demasiado, porque si no hubiera sido esas instalaciones, ese momento, quién sabe si yo estaría aquí, ahorita, hablando de esto. ¿Qué generación fue la que te tocó nada más para ubicarnos en el tiempo de Gallos Blancos? Pues yo cuando llegué llegaste? a finales del 2015. A finales del 2015, ok. Iba saliendo Ronaldinho y habían vendido a chin. Orbelín. Y tu chin. Sí. Y Orbelán se había ido a Chivas. A Chivas, ok. Y bueno, llego ahí y aquí fue donde, yo digo, es un ciclo de mi vida, 5 años donde me pasó de todo, tanto profesional como personalmente. ¿Por qué? Porque todo iba tan bien, o sea, llego a Querétaro, a los 9 meses habla un directivo conmigo y me dice, ¿quieres trabajar aquí en Querétaro? Dije, claro que sí. Yo lo único que le dije, no me importa cuánto me van a pagar, yo quiero ser parte de esta familia. Ajá. Ni siquiera me preocupaba por el sueldo, yo quería ser parte de Gallos. Porque yo estaba haciendo mi servicio social ahí. Ajá. Entonces, quieras o no, sí te sentías como no tan parte de... Por lo que, no, pues es que yo estoy haciendo mi servicio y hacían actividades que, pues sí me invitaban, pero pues yo no era todavía como que parte. Sí, o sea, nada más eres como un externo que iba a cumplir como sus horas. Ajá. Me mandan de pretemporada con la segunda división, cuando había segunda división y la sub-20. No, yo era el más feliz. O sea, no me importaba que era Gallos Blancos, yo ya era parte de un equipo de primera división. Era muy feliz. Entonces, llega esa chispa de que, pues, que sigue. Ajá. Obviamente mi objetivo era llegar a primera división. Pero en ese lapso de esos 5 años que yo estuve ahí, recuerdo mucho que tuve un problema. No problema. Hoy en día yo digo una bendición familiar. Ajá. Tengo un hermano más chico. Bueno, tengo 2 hermanos. Ok. El más chico lo detectan con una leucemia, con un cáncer. Leucemia. Ok. Son lecciones de la vida porque pues te duele, porque no sabes qué va a pasar, no sabes cómo es el proceso, no sabes qué sigue. Ajá. Y yo hoy en día lo hablamos en casa y decimos, fue una lección de vida que mi hermano nos vino a dar a nosotros, porque nos unió como familia. Ok. Entonces, hoy, gracias a Dios, mi hermano está limpio de su cáncer. Ah, qué bueno. Es una noticia que te llena el alma, te la limpia y tú agradeces. Sí, Y es claro. cuando dices, la vida es un regalo, es una bendición. Y con todo esto, a mí me fortaleció mucho porque sentí el apoyo de todo el club, de todos mis compañeros. Igual en una fecha navideña, pues hablamos y yo me solté. Yo me desahogué y sentí el apoyo de todos. Todos me apoyaban, los directivos, todo lo que si yo pedía días, ellos me los daban, porque mi hermano estuvo internado una semana. ¿Cáncer de qué? Perdóname. Es un tipo de cáncer, es una leucemia que se llama leucemia Filadelfia, es un cromosoma. Ajá. Que le produce muchos glóbulos blancos a él. Ok. Es digamos, un tipo de leucemia infantil. Ok. Que se detectó a tiempo. ¿Es mucho más chico tu hermano que tú? Sí, ahorita ya tiene 26 años. Ah, 26. En ese entonces tenía hace 10 años, 16 años. Sí, ok. Sí. Estaba muy chiquito. Y bueno, yo esto lo vi como una inyección de crecimiento, porque... También yo lo veo así, perdona que te interrumpa, son como golpes de realidad. Exacto. Como que de repente todo se empieza a dar como muy mágico en la vida
y de repente hay este tipo de ganchitos que te dicen, ganchitos al hígado, yo le llamo ganchitos al hígado, que dicen, no estás tan fuerte. Exacto. O sea, vamos a medirte por este lado. La vida te va moldeando de tal manera que diga, a ver qué tan resistente eres. Claro. Y la verdad que yo le digo a mi mamá, a mi esposa, que somos afortunados porque no todo, como dices, no todo es miel sobre hojuelas. Ajá. Pues ya a finales del 2020, pasa lo del club, venden la directiva, yo ya no estaba tan a gusto, ya llevaba casi 5 años en mi mismo puesto, no había logrado subir a primera como yo quería, me sentía estancado. Ok. Llegan los nuevos jefes y pues me regresaron a mí con una sub-15. Que no está mal, o sea, todos los trabajos son honestos. Sí, pero pues ya empiezas como a subir y dices, pues ya estoy subiendo y de repente va para atrás. Exacto. Y ahí, o sea, yo me sentía mal porque yo sentía que ya estaba estancado. O sea, de esos 5 años dije, bueno, ya aprendí mucho de la vida, pero yo profesionalmente tengo la capacidad de hacer otras cosas. Yo pensaba en renunciar en Querétaro. Esto es algo que Lau no lo sabe, y aquí se va a enterar. Pero cuando a mí me dicen eso de que me bajan de categoría, no lo dije con nadie. Le hablé a un amigo mío, que hoy lo puedo decir así, él es el directivo de Chivas, Javier Mier. Le mando un mensaje y le digo que me diera pues apoyo, porque él siempre tiene las palabras correctas, ¿no? Te ayuda. Y sus palabras fueron, ¿te quieres venir conmigo a selección? Ok. Ahí todo cambió. Y me lo dijo así, te lo tengo que preguntar porque ¿qué tal si no te quieres venir? Ajá. Él ya estaba trabajando en selección nacional y me invitó a trabajar con él. Ok. Yo en un lapso de 15 minutos sí me quiero ir. En la noche te va a marcar un doctor, él es el director médico de acá de selecciones, ponte de acuerdo con él para una entrevista de trabajo. O sea, de estar mal. Sí, sentirte estancado, frustrado, etcétera, de repente llega esta noticia. Entonces, literal, mi hermano y mis papás iban viajando a Ciudad de México, porque a mi hermano lo checan allá. Okay. Entonces, en ese momento a mí me dijo el doctor de selección, oye, ¿puedes venir a una entrevista? Y yo, sí, y le marqué a mi mamá. Pero a mí se me traba la voz y mi mamá se espanta. Ajá. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Le digo, ma, es que, ¿qué te pasó? De la emoción se te empezó a trabar la voz. Okay. Y ya le digo, ma, me voy a selección. ¿En serio? Sí. Ajá. Y se me traba la voz y otra vez, ¿qué te pasó? ¿Estás? Sí. Mi mamá bien espantada. Ya cuando pude hablar, pues ya le dije, ma, me invitan a trabajar a selección, me pasó esto en el club, están aquí todavía, me pueden echar un ray. Y me dijo, no, ya vamos llegando, de hecho. Okay. Pues pido permiso en el club y me voy a la entrevista. Literal, llegué al CAR. Ajá. Y me entrevista el doctor. Oye, yo pensé, o sea, literal, yo estaba estudiando por si me preguntaban algo de anatomía, algo de fisiología. O sea, tú habías agarrado los libros. Exacto. Y dijiste, uy, por si sí, por si no. Y entonces llego ahí al CAR y el doctor, muy buena gente, me recibe y me dice, ¿tienes visa y pasaporte? Sí, doc. Pues yo te aviso cuando renuncies allá en Querétaro para que te vengas acá. No me preguntó nada. Ok, ¿y tú? Me desvelé estudiando. Sí. Pues, no me quiere hacer una pregunta. Mire, pregúnteme lo que quiera. Aquí traje el libro. Definitivamente no te preguntó nada. Solo fue visa y pasaporte. Visa y pasaporte. Y un día antes sacando los libros, buscando, preguntando casos clínicos. Incluso hablando ¿cómo se llama? A compañeros de la escuela. Oye, ¿y tú qué querías en este caso? Y si te preguntan esto y todo, y tú desvelándote y visa y pasaporte. Así fue. Ok. Regreso a Querétaro y me manda a hablar el presi. Y yo así, ¿ahora qué? Ahora. Dice, siéntate, ya paso y todo. Me dice, oye, no me gusta que me mientan. Pero es que no le entiendo. Ajá. ¿Por qué no me dijiste que te vas a selección? Y ya fue donde yo le digo, es que solo fui a una entrevista y me dijeron que me iban a hablar y me acaba de hablar, el doctor es muy amigo mío, me dice que te facilite la salida del club, que te esperan allá. Era 5, el 9 me esperaban. Así. Okay. Y él me dijo, te lo tengo que preguntar. Yo te ofrezco primera división con lo doble que ganabas, ¿te quieres quedar? No. Por lo mismo de que ya sentías que no había un crecimiento como tal. Ya habías visto todos los niveles y todo lo que podías hacer como tal en el equipo. Exacto. Y también es la selección. O sea, a mí se me vino en la mente cuando era niño y me aventaba
en mi cama, yo echándome una chilena, ¿no? Ok. Y yo quería estar en la selección. Le dije, gracias, pero me quiero ir a la selección. Okay. No, yo te agradezco a ti, porque a la selección se le dice que no. Nunca se le dice que no. Ahí hice mi proceso de salida. Esos 5 años se convirtieron en 2 horas y ya no era parte del club. Me despido del club. Y yo siempre lo he dicho así. Me fui por la puerta grande, porque me despedí de todos los jugadores que me apoyaron en todo momento, porque confiaron en mí. Claro. Yo siempre les digo, yo puedo ser el mejor fisio, pero si tú no pones la mitad, no va a funcionar. Tiene que ser 50 y 50, si no, la lesión va a estar ahí. 50-50, o sea, ¿sí crees que es 50-50 totalmente? Porque yo puedo ser el mejor, pero si tú no crees en mí, o si tú no cumples con el tratamiento... Es que yo como paciente sí siento que nosotros tenemos como pacientes más responsabilidad en realidad que un profesional de la salud. No directamente de fisio, porque afortunadamente nunca he sufrido una lesión fuerte en donde lleva una recuperación de fisioterapia. Pero, por ejemplo, me ha tocado lo de la operación que tuve hace algunos años, y sí... Bueno, para mí siento que era más, porque yo iba a mis revisiones, el doctor me decía que tenía que hacer y me lo decía tan fácil que yo decía, pues usted lo dice muy fácil, pero hacerlo a mí me está costando un montón. Entonces, de ahí sí siento que no es como 50-50. Sí, ustedes están muy preparados en lo que tú quieras, pero sí siento que hay más responsabilidad por parte de... Incluso si no lo quieres llegar a hacer, porque hay gente que ya se empieza a sentir bien, sobre todo en México, que tenemos una cultura que es totalmente reactiva en cuestiones médicas, de que hasta que me siento mal, me atiendo. Y mientras no me pase nada, por ejemplo, si no me rompo nada en el fútbol o si no me pasa ninguna lesión, pues nunca voy a un fisio, nunca voy a ver cómo puedo prevenir una lesión. Y hasta que me pasa, se me ocurre, oye, ¿conoces algún fisio? Oye, ¿con quién me puedo ir el famoso, oye, recomiéndame un huesero, ¿no? Así de que me sabe... Somos más así, ¿no? Entonces yo no le voy tanto al 50-50, pero tú dices 50-50. ¿Por qué? Porque el cuerpo es así, o sea, tienes que crear hábitos. Si no empezamos a crear hábitos, siempre va a pasar lo mismo. ¿Qué va a pasar? Tú solamente vas a ir al doctor cuando te sientas mal. Okay. Pero tú no sabes si en 20 años, a lo mejor esa rodilla, esa cadera, va a tener algo. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque no quisiste atenderte. Hoy en día tú lo quisiste prevenir. ¿Cómo prevengo? Moviéndome, cuidándome. Y si no lo hago hoy de joven, que tengo esa fuerza, esa energía, esos procesos biológicos, Ajá. Ya de viejo va a ser muy complicado. Va a costar más. Por eso yo siempre digo 50-50. También me dices, ¿pero por qué 50 y 50? Porque si tú no confías en mí, si tú no confías y creas hábitos, no va a funcionar. Yo te puedo tratar, te puedo apoyar, te puedo decir qué hacer, pero si tú en casa llegas, te acuestas, no haces nada más que lo que yo hago, contigo no va a funcionar. Tú tienes que enseñar a tu cuerpo otra vez a recuperar ese movimiento. Ok. Bueno, ahorita voy para allá porque sí me voy a clavar. Tengo incluso hasta preguntas del público, porque sí hubo gente que preguntó cositas que ya nos irás respondiendo más adelante. Ahorita nos clavamos en la parte médica, que es bastante interesante. Pero siguiendo esta parte de la historia, llegas a selección nacional. Yo tengo aquí dentro de mi investigación que de ahí pasas, ya no se quedó como selección nacional, bajas a selección sub-20, que de hecho te vas a un proceso que es bastante histórico para nuestro país, que es bastante recordado. Ahorita tú nos platicarás, porque quiero que tú nos develes cómo fue todo este procedimiento. Llegas a selección nacional, ¿y después? Yo llego a selección nacional como oficio de menores. Okay. Que es menores de la sub-23 para abajo. Para abajo. La 20, la 18, la 17. ¿Era sub-23, 21? ¿Hay 21? ¿No? Ajá, ese es el proceso que se maneja. Pero al que yo llegué fue al proceso de la sub-23, que estaban de nada a irse a los Olímpicos. Ajá. La 20, que tenían un proceso mundialista. Está la 17 y la 15. 15, sub-15. Son procesos que se manejan en selección. Ajá. Lo más importante de las menores es ir a los mundiales. Okay. Premundial y mundial. Bueno, yo llego a la 20 y me subo al avión para Tokio de la sub-23. Okay. ¿Qué pasa ahí? Pandemia. 2020. Viene la pandemia y nosotros ya estábamos a nada de irnos. De hecho, yo ya tenía en mi celular el vuelo. Porque antes de irnos al Mundial de Tokio, se juega, CONCACAF hace un torneo que es el preolímpico y da un boleto por CONCACAF a Tokio de fútbol. Porque las Olimpiadas son todos los deportes. Sí. Y en CONCACAF hacen eso, o sea, se eliminan todos los de la zona y va uno representando
Sí, en la región. La región. Nosotros jugamos, me parece que fue contra Honduras, porque Estados Unidos perdió. Esa vez Estados Unidos no fue, en fútbol no fue a las Olimpiadas. Pasa lo de la pandemia, para nosotros fue como, bueno, más que nada para mí, porque era mi primer viaje con selección, pues sí como que mal, y sobre todo porque fue la pandemia. Nosotros lo que hacíamos era cuidarnos. Ahí a lo mejor me escucho un poco egoísta, pero a mí me sirvió mucho la pandemia porque me puse a hacer ejercicio. Yo estaba recién operado de un ligamento cruzado anterior, regresando a las lesiones. A las lesiones. Ajá. Y me ayudó mucho a recuperarme. Esos 9 meses que estuvimos nosotros en casa, yo opté por cuidarme, hacer hábitos, porque mi alimentación era muy mala, no me movía, había subido de pesos por la cirugía. Okay. Entonces, me empiezo a cuidar. En 9 meses regresamos al CAR, a las concentraciones. Ajá. Estas concentraciones eran... Llegabas un sábado, te hacían el PCR para la prueba de COVID. Ajá. Esperabas 24 horas y en la noche llegaban los resultados para... Saber si tenías, positivo o negativo. Ajá. Si tenías, te ibas. Ajá. Si no, te quedabas a la concentración. Okay. Era como incertidumbre para nosotros, ¿no? Y bueno, todo empieza a regresar a la normalidad poco a poco, y es donde ahora sí jugamos el preolímpico en Guadalajara. Uh-huh. Calificamos, vamos a Tokio, y para mí, o sea, a la fecha, Tokio ha sido como la experiencia que yo he vivido así muy bonita, porque fue unas Olimpiadas en época de pandemia. Ajá. Sin gente. Sin gente. Recuerdo muy bien cómo fue todo ese proceso de esa gira, porque del staff de selección, por lo regular, a veces viajan entre 35 o 40 personas a 12 nada más. Ok, prácticamente menos de la mitad. Menos de la mitad. Okay. Entonces íbamos el staff, más cuerpo técnico y 26 jugadores. Okay. Muy limitados. Yo no sabía si iba a ir. Okay. Y esta persona que me llevó a selección, ajá, fue el encargado que me dijo: quiero que te enteres por mí, que tú vas a ir a Tokio. No, pues se me puso la piel bien chinita cuando me dijo eso. Ok. Yo emocionadísimo, porque yo sentía que íbamos a hacer historia. Porque pues, tú veías el grupo y hoy en día la mayoría está en primera división. Que si no mal recuerdo, si de esa selección era Piojo Alvarado, Alexis Vega, como refuerzo, si no me equivoco, fue Guillermo Ochoa, Henry Martin y Romo. Y Luis Romo. Ok, sí, y más o menos ha habido como seguimiento, ¿no? Esa selección, casi todos están en primera división y también muchos de ellos han repetido como en selección mayor, ¿no? Sí. Y bueno, llegamos a Tokio. Nuestra primer ciudad en visitar fue Hiroshima. Okay. Pero era tan estricto que cuando llegamos al aeropuerto estuvimos como 2 horas ahí porque nos estuvieron haciendo... Revisando. Sí. Okay. Allá las pruebas era literal escupir saliva en un tubito. Y ahí te daban tu resultado luego. Nos hicieron llenar en nuestro celular 2 aplicaciones con tus datos donde ellos te podían ver dónde andabas. Monitorear. Exacto. Claro. Y llegamos a Hiroshima y fue nuestra pretemporada. Y bueno, también la cultura japonesa, pues, te emociona, ¿no? Se me hace que nada más se lo pusieron a los mexicanos. Los japoneses saben que somos desmadrosos. Eso entonces sí. han de haber dicho, no, estos monitoreámelos porque van a andar de fiesta y esto no sigue la restricción. Sí. Es cierto. Llegamos a Hiroshima, ahí empezamos la pretemporada. Termina la pretemporada y pues lo que queríamos es ir a la villa, ¿no? Ajá. La histórica villa. Sí, la Villa Olímpica, La donde Villa están Olímpica. todos los atletas de todas las disciplinas. Exacto. Entramos a la villa, o sea, también te tienes que registrar todo y pues luego sientes la vibra de los atletas, de las competencias. Llegamos, nos instalamos, las camas eran de cartón, pero era un cartón. Por si tenían duda. Porque tenían duda, sí, muy cómodas. Y fuimos al comedor. No, en el comedor te quedas viendo, oye, aquí está lo mejor del mundo. Ajá. Los mejores atletas del mundo están aquí. Los más preparados. Tú los veías, su alimentación, o sea, por algo están ahí. El gimnasio, ¿no? El gimnasio todos los días está. El gimnasio nunca descansaba. Ajá. Las 24 horas estaba abierto. Y es donde ves a los atletas entrenar y es sorprendente ver cómo el cuerpo humano es una máquina. Okay.
porque entrenar, los que cargan peso, heterofilia, Ajá. a lo que cargan, verlos cómo se preparaban para sus competencias. ¿Y de ahí no te tocaba, por ejemplo, de repente cambiar tips con algún otro preparador físico o sus managers que luego tienen los atletas, así de que lo vieras y, me gusta ¿por qué estás haciendo ese ejercicio para esta disciplina o así? Pues no platicábamos mucho, lo que hacíamos más era intercambiar pines. Pines, ok. Intercambiábamos pines con otras selecciones, otras delegaciones. Ajá. Y como muchos, haz de cuenta que la villa era como el centro de descanso, ¿no? Y muchos tenían competencias en la mañana, tarde y noche, entonces casi no había tiempo como de socializar. Y bueno, empieza lo bueno, los partidos, ¿no? Nuestro primer partido fue contra Francia. De hecho, Francia se quedaba en el mismo edificio que nosotros. Ok. Bueno, lo ganamos. ¿Lo veían en el desayuno? Ahí nos veíamos raro. De hecho, hasta el desayuno, pues me acuerdo que tenían las mamparas. O sea, tú te sentabas y había mamparas. Las que dividían. Las que dividían. Sí, fue una etapa muy extraña. Ahorita que me estoy acordando de muchas cosas que me recuerdas. Y ahorita como que ya lo superamos un poquito. Pero sí, fue una etapa bien extraña. Muy extraña. Empezamos nuestro rumbo, ganamos a Francia. Recuerdo mucho que jugábamos por el pase a la final. Ajá. Contra Brasil. Les tocó Brasil. Aquí fue parte de mi investigación. Fue el Brasil como refuerzo llevaban a Dani Alves, que fue la máxima figura. Llevaban a su portero, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero también era refuerzo porque era veterano. Tocó de esa selección Richarlison, que todavía no era nada conocido, pero pues era de las estrellas emergentes, Anthony. Y para la gente que es futbolera, pues estaba de DT, Jardiné, que exacto. posteriormente pues lo ubican por el tricampeonato de la América y ahora sigue como director técnico. Aquí llegó, si no me equivoco, a San Luis. ¿No? A San Luis. Pues es histórico porque ellos se llevan la medalla de oro en esa etapa, ¿no? Sí. México lo lleva hasta los penales. Hasta los penales. Ahí desafortunadamente no ganamos, no pasamos. Pero uno. Teníamos otra oportunidad que era jugar por una medalla de tercer lugar. Y en esa iban contra el anfitrión. Contra Japón. Y era el último partido, o sea, recuerdo las palabras de Jaime Lozano, que era el técnico ahí. Okay. Algo que me puso la piel chinita porque nos contó a todos y nos dijo que millones de mexicanos se iban a desvelar para vernos jugar. Que lo hiciéramos por ellos, por nuestras familias, que teníamos casi 40 días sin verlos por estar concentrados. Ajá. Que nos lleváramos un bonito recuerdo. Y me acuerdo mucho que dijo lo de va a ser nuestro último baile porque probablemente ya no nos vamos a volver a ver. Ok. Y pues sí es cierto, o sea, a Jaime yo no lo veo hasta que regresa a selección. Pasa mucho tiempo para que yo lo vuelva a ver. Y de hecho en su etapa de selección mayor fue muy, muy pequeñita, muy breve. Exacto. Y bueno, gracias a Dios se nos da el resultado. Ahí tengo una anécdota. Íbamos 2 fisios. Bueno, 3-1 Japón. El otro fisio era un kinesiólogo argentino. Ajá. Y nosotros nos turnábamos para salir a banca. Un partido él, un partido yo. Ok. Le tocaba a él. Entonces, cuando nos dan el gafet para salir, él la agarra y él me lo da. Dice, vas. Y me dice, vas. Y le digo, pero te toca a ti. Me dice, pero tú eres mexicano. Y pues... No manches. La piel se me puso chinita en el momento. Claro, yo me estoy emocionando y yo estaba ahí. Y ganamos. Me acuerdo muy bien que el primer gol lo metió Johan. Ajá. Yo estaba nerviosísimo en la banca. Todos estábamos nerviosos. El primer gol lo mete Johan. De ahí, perdón que haga un paréntesis. Justo te iba a preguntar eso, porque con esto que me estás platicando de que Jimmy les da las palabras así de aliento y que les dice, es nuestro último baile y todo. En tu caso, tú como parte del staff, porque yo siento que el jugador lo siente diferente, pero ¿cómo cala o cómo ves tú el grupo, cómo toma las palabras que vienen así? Porque uno lo ve por televisión y ya cuando está sonando el himno, por más que venga mal la selección en la etapa que tú quieras o demás, cuando suena el himno, me disculpas, pero la emoción a través de la pantalla se transmite total y absolutamente. Todos en casa sentimos esa emoción de cuando está sonando el himno y cómo ves a los jugadores y cómo ves al cuerpo técnico que lo están cantando y igual como tú dices, se te pone la piel chinita. ¿Cómo lidias tú con esto? Porque puede haber 2 caminos. Tanto te puede motivar para bien y hacer bien las cosas y hacer bien tu chamba y que los jugadores salgan y se la rompan en la cancha y digan, sí, a fuerza, nos lo vamos a llevar. O te pone más nervioso porque sí es cierto, la puedo regar.
O sea, ¿cómo tienes alguna fórmula cuando das palabras así o cuando recibes palabras así en un vestuario? En ese momento todavía no las tenía. Ok. Posteriormente ya bajo la experiencia Ajá. empiezas a tener la calma, guardar calma. Sí disfruto momento a momento y sobre todo como dices, escuchar el himno de México en otro país no tiene precio. Sobre todo en un torneo tan importante como las Olimpiadas. Juegos Olímpicos. Ajá. Es algo mágico para mí, literal. Cuando yo que más tengo presente como ser parte de selección es escuchar el himno en otro país. Ajá. Porque estás muy lejos de tu casa. familia, de casa. Y esa parte siempre la llevo guardada porque le ganamos a Japón. Ajá. Y nos tuvimos que quedar otros 3 días por la Para premiación. la premiación de las medallas, sí, claro. Y cuando ya hacen la premiación, suben las banderas y suben la de México y ponen el himno nacional. No había nadie en el estadio, la gente nunca fue al estadio, solamente éramos nosotros. Pandemia otra vez. Por la de la pandemia. Cuando te llega el himno, tú dices, en casa mi mamá está viendo esto. Ajá. Que siento también, aquí voy a abrir otro. El día de hoy vengo a abrir paréntesis por todos lados. Se ha perdido mucho el valor de lo que es competir y ganar. Porque lo platicaba otro deportista que estuvo aquí, un chico de esgrima, José Pelleter. Saludos a José Pelleter. Él nos decía que mucha gente no valora el que te mantengas compitiendo a lo largo del tiempo, porque ganar quizás hasta puede ser un golpe de suerte en una etapa en la que te tocó que quizás tu rival no iba tan preparado o quizás muchas circunstancias se juntaron y fue un golpe de suerte, llegaste a la final y por ahí ganaste, ¿no? Pero esta cuestión de que México en selecciones inferiores se mantenga de unos años para acá compitiendo a gran nivel es complicadísimo. Es complicadísimo sacar una generación tras otra que se mantenga compitiendo. Y ahora, ganar ya está siendo como, por así decirlo, infravalorado, porque volteas a ver a grandes potencias que venían ganando una y otra vez en estas categorías y dices, pues ganamos una de bronce, o sea, tampoco es como de, o ganamos una de oro y todavía en una selección mucho más pequeña. Y es como, oye, debería de valorarse un poquito más, pero se está perdiendo, yo siento, aquí te hago la pregunta a ti, yo siento que es por la cantidad de competencias que hay y que son ya tan consecutivas que la gente pierde muy rápido la memoria y piensa que es sumamente fácil o sencillo. No es sencillo, es de admirar. Todos los atletas, de verdad, son de admirar por la dedicación que le tienen, porque no es fácil. No es fácil llegar, o sea, aunque no ganes una medalla, ir a unas Olimpiadas es muy difícil. Claro. Muy, muy difícil, porque compites todo el proceso que son 4 años. Aquí en México compites los 4 años y calificas. Ujú. Tú puedes calificar, pero tú todavía vas a competir con un compañero tuyo. Claro. Y ahí se elimina. Y si tú, o sea, tú ganaste todo el año, las competencias, todo, pero si tu compañero te gana, tú ya no vas a los Juegos Olímpicos, va tu compañero. Eso es lo que a veces desde ahí se reconoce. Para mí no existe ni la suerte ni la coincidencia. Todo eso se forma y se llama trabajo. Porque tú te tienes que levantar. La gente olvida eso. Tú tienes que cuidar tu alimentación. La gente olvida eso. Claro. Tú tienes que sacrificar. Y también tu familia sacrifica. Porque si yo soy atleta, tengo que comer bien. ¿Qué pasa? Estás en casa, la familia se tiene que adaptar a tu régimen alimenticio. Sí. Cuando tú estés ahí. Pero tú eres el que, si te descuidas, a lo mejor subiste o perdiste músculo. O quizás no que la familia se adapte, pero pues, tú también tienes que tener la fuerza de voluntad de que si tu familia está comiendo una pizza, pues tú agarras y digas, pues no puedo, o sea, también, ¿no? Exacto. Eso cuenta. Y todo eso cuenta muchísimo, porque yo he intentado llevar una dieta y no puedo, es imposible. Ajá. Para mí es imposible, pero para los atletas, que son máquinas, porque son máquinas. Sí. Tú los ves desde correr, saltar, hacer un movimiento. Trata de hacerlo tú. Trata de, más que nada, llevar un día como atleta. No Claro. vas a aguantar. No Sí, vas a aguantar un día. Probablemente lo aguantes, pero el siguiente ya no vas a querer regresar. Porque la vida que ellos adoptan, es muy pesada. Sí, por eso vemos que ya cuando llega como el retiro sobre todo de futbolistas más bien, ya de repente vienen estos sobrepesos y demás, porque ya es cuando como que ellos mismos se relajan de que, bueno, ya me retiré, ya puedo comer de todo, ¿no? Y ya Exacto, viene sí,
Este amplio volumen lo hemos visto con el Ronaldo, el Ronaldo, el R9. Sobre todo los brasileños, creo que también muchas veces como que ya se dejan ir, ya desde que están jugando también, muchos ya cobran los millones y como que se dejan ir un poquito, pero sí ya en el retiro la mayoría de la nacionalidad que sea suben de peso, se descuidan un poquito físicamente. Sí, sí es muy, muy diferente su vida cuando ya viene esta parte de lo del retiro. Y que es normal, me acabas de decir, es su vida, o sea, sí. La gente a veces critica, es que está gordo, pero bueno, es que es su vida. A veces olvidamos que ellos también son personas, ellos también sienten, tienen emociones, les da hambre, quieren descansar. Tuvimos recientemente el mes pasado pues el bicampeonato del Toluca. Exacto. Y mucha gente llegó a criticar justo a Alexis Vega, que también estuvo en este proceso de selección con ustedes. Pues lo llegaron a criticar durante una etapa de su carrera por esta cuestión de que pues, se le encontraba de fiesta y todo. Con de fiesta y todo, el día siguiente había que presentarse al entrenamiento porque si no, pues el director técnico no te mete a jugar. O sea, si tú quieres crudo, si tú quieres, como haya ido la persona, no lo conozco, no sé si de verdad iba así, pero es pararte otra vez al horario en el que te dijeron y tener la disciplina de, oye, me fui de fiesta, sí, pero pues tengo que ir al entrenamiento y tengo que rendir porque pues, si no me sientan. O sea, es banca y después no es llamado a selección. O sea, la gente piensa que es fácil el descuidarte por irte a una fiesta, por ejemplo, o irte a un concierto, o irte a donde tengas que ir. Y no es cierto, es tener la disciplina de, bueno, ya cometí este error quizás de agarrar y descuidarme o desvelarme o tomar o lo que sea, pero tengo que seguir con mi régimen al día siguiente. De hecho, hacemos un análisis. Para entrar a un equipo de fútbol profesional haces una prueba. Son miles los que hacen una prueba para que se queden 1 o 2. De esos 2 llegan a fuerzas básicas. Desde la sub-15, sub-14 empiezan. De esas sub-15 que tienen los clubes, 3 o 4 son los que llegan a primera división. O sea, es muy complicado que llegues y te mantengas. Puedes debutar en primera división. Debutas, pero el llegar también es muy difícil y el mantenerse es más difícil todavía. Esa parte la platicaba justo con Jimmy Gómez. Jimmy, decíamos eso, de que muchas veces nosotros habíamos visto en el barrio que vemos jugadores que decíamos, no manches, trae un nivelazo, se quita 5 o 6 jugadores de regates y todo, pero terminando lo ves abrazadito de una caguama, pues dices, ahí es donde te falla. Quizás no tienes la disciplina precisamente para llegar a una primera división. Y sí hemos visto a través de la historia, los 80, 70, por ahí más atrás, gente que pues incluso se cuentan las historias que llegaban en vivo a los partidos, ¿no? Pero cada vez, cada deporte te va exigiendo físicamente mucho más. Los atletas están más preparados. Tanto así que desde nivel de selecciones lo hemos visto que se han cerrado las brechas con selecciones que antes no nos competían. Que antes tú decías, pues somos los dueños de la zona, porque Honduras, El Salvador y demás, pues los goleabas a cada que jugabas contra ellos. Pero ya cada vez es más difícil competir con esas selecciones porque se han preparado más físicamente, tienen más disciplina, tienen preparadores físicos, tienen fisios, o sea, cada vez se va cerrando más la brecha porque está mucho más preparado y vienen todos estos filtros que nos mencionas en donde el jugador tiene que captar que para mantenerse y para jugar tiene que generar esta disciplina. Sí, hace poco jugamos la Copa Oro y tuve esas selecciones como para... Ya nos spoileaste, no es cierto, nada. Y son unas torres, son gente muy fuerte, físicamente muy fuerte, como dices. Ya se están preparando, cada día es más difícil competirles. ¿Por qué? También influye mucho la genética, influye mucho el día a día de ellos, lo que hacen en sus clubes, porque muchos pueden jugar igual en el continente americano, pero también ya están jugando en Europa, se les están abriendo estas puertas, entonces hay más competencia hoy en día. Claro. Sí, totalmente. Hablaste ya de uno de los hitos que iban. Está bien. De ahí, evidentemente, pues ya regresas con la medalla de bronce que dices que fue de las cosas más bonitas que te ha pasado deportivamente hablando. Y después de esta, porque ya esta es una sub, o sea, apoyada quizás por estos 3 refuerzos de selección mayor, ¿cómo fue el regreso y cómo fue ya el salto a lo que es la selección mayor? Bueno, llego, lo primero que quería hacer es llegar a casa, comer la comida de mi mamá, estar en San Juan. No me gustaban tanto los nigiris, dices. No me gustaba tanto la comida, de hecho ya no me gusta el sushi. ¿No? ¿En serio? No, sí me gusta. Yo dije, no, ¿en serio? ¿Tanto así? Pues llegamos aquí y yo lo que quería era, pues como que despejar un poco la mente, ¿no? Claro. Porque fueron varios días lejos de casa y siempre en competencia, ¿no? Siempre el estrés estaba ahí presente.
Llego y pues me reporto al CAR, entrego mi material, todo, y me dice mi jefe en ese momento, oye, ¿tienes bien tus papeles para bajar a Estados Unidos? Sí, ¿qué pasó? Lo que pasa que uno de los fisios de mayor, selección mayor, tiene COVID y están viendo si tú puedes acompañar a la mayor. ¿Cómo? Bueno, pues encantado, ¿no? Entonces, pues yo me vengo a mi casa, de hecho, ahí tuve un pequeño paréntesis, digamos, porque Diego Lainez, me fui con él a Cancún a rehabilitarse porque él, si recordamos en el partido contra Japón, se lastima. Cierto, que, bueno, se lastimó, pero aún así festejó con el último gol con Vega, Sí. Bueno, se lastima, yo me voy con él y regresando de su rehabilitación y estando en el CAR, con Diego trabajando, me dan la noticia. Oye, ¿sabes qué? Vas a acompañar a la mayor, vas a cubrir a este fisio que tiene COVID. Sí, le digo, sí, sin tema. Y era una eliminatoria, la eliminatoria era contra Estados Unidos. Pesadísima. Yo ahí iba nervioso porque pues, ya estaba con una selección mayor. Vamos, para mí en lo personal, en lo laboral, que mis responsabilidades me fue muy bien. Regresamos y de ahí se me prendió el foco. Oye, pues hay chance de ir a Qatar, ¿no? Probablemente van a ocupar gente. Pues no se me hacía tan descabellada la idea. Yo regresé con mis categorías inferiores, seguí ahí en las concentraciones de las menores, vine otra concentración de la mayor. Me vuelven a decir, oye, sí, vuelvo ahí. Regreso otra vez con las menores, ya me estaban como empezando a jalar con la mayor. Después se recupera fisio y ya pues ya no me llaman a mí. Yo seguía con la idea de que probablemente pues había esa oportunidad, ¿no? Se había dejado esa puerta abierta. También venía en puerta lo que era el premundial de la sub-17, que era con la categoría que yo estaba. Yo voy a Polonia con esa categoría y pues en el avión no tiene señal, nada. Aterrizamos en Francia para hacer escala y empiezan a llegar los mensajes. Tin, 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 tin. Reviso y uno de los fisios me dice, oye, regrésate. Y llegando, te vas a concentrar con nosotros porque queremos que tú vayas a Qatar con nosotros. No, pues ahí la piel chinita, todo otra vez, porque digo, de estar en Tokio, ahora ir a Qatar, es una emoción muy grande. Yo llegando a casa, en ese momento mi esposa, mi novia, le digo, oye, es que probablemente me voy a ir a Qatar, ¿cómo creen? Mis papás, todo. Esta noticia solamente de nosotros. Ya cuando se acercaban los días, el mundial no fue en junio, fue en noviembre. Sí, por lo del clima que en Qatar, muy caliente. A mí en septiembre ya era oficial que yo me iba a Qatar. Y es de las noticias igual que tú dices, órale, yo estaba emocionadísimo de un mundial. Claro. O sea, nunca, lo más cercano que estuve en un mundial era en mi imaginación, de aventándome yo, echándome una chilena en mi cuarto. Imitando a Hugo Sánchez. Imitando a bueno, no me tocó. ¿Cuál te tocó? Se me tocó más Cuauhtémoc, Rafa Márquez. Sí, se aventó una tijera. En un mundial. Ellos, entonces, pues estaba bien emocionado, ¿no? Rafa Márquez, te tocó ver a Rafa Márquez y luego estás trabajando con él. Exacto. Qué loco. Ahorita hablamos de eso. Entonces, pues se da esta oportunidad de ir a Qatar, ahí. Desde que llegas, aterrizas, yo nomás lo veía en la tele, cómo bajaban del avión los jugadores con el traje y todo. Ya estarlo viviendo, no me la creía. Llegamos al hotel donde nos quedamos y pues era una fiesta, literal una fiesta, porque pues, un mundial es eso, una fiesta enorme, internacional. Llegamos y empezamos luego al otro día, literal. Llegamos y eran como las 10 de la noche. Nos fuimos a dormir como a las 4 de la mañana. De todo el material que bajamos, cómo acomodamos todas las áreas de fisio, todo. Y entrenábamos a las 8 de la noche por el calor. Claro. Así empezó la historia en Qatar. Ya sabemos lo que pasó, no nos fue bien. Termina y empieza un nuevo ciclo. Y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Yo seguía siendo de selecciones menores. Entonces aterrizamos, hay el cambio de todo, directivas, etc. Digamos, era viernes. Yo los viernes, ahora sí que
como buen trabajador, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Y en eso, yo llegando a San Juan, me marca mi jefe, me dice, oye, tú estás certificado en FMS, es una tabla que usamos para evaluar. Le digo, sí. Ajá. Es que Diego Coca va a llegar y el PF quiere, preparador físico, le decimos PF, Ajá. quiere hacer estas pruebas. Todo abreviado aquí. Todo abreviado. Ajá. ¿Te puedes regresar? Sí. Ceno con mi familia, duermo, salgo 4:30 de la mañana, rumbo a México otra vez. Cuando llego, me presentan con Diego Coca, con su gente, y empezamos a trabajar. Habla conmigo mi jefe, oye, quiero darte una buena y una mala. Ah, pues la mala. Vas a tener mucho trabajo, Ajá. tienes que estar evaluando a la mayor y a la 23. Sí, le digo, ¿y cuál es la mala? Esa es la mala, la buena es que ya vas a ser parte del staff de la selección mayor. Me cambió todo. Claro. Éramos un staff de área médica que se estaba consolidando y al final también es muy bonito hacer ese clic con gente como tú, o sea, otros compañeros. Ajá. Porque empieza el relajo, las pláticas, jugamos mucho tenis balón, apostamos, ¿no? Traemos un relajo. Ajá. Y Se arma buen grupo, pues. Muy buen grupo de trabajo. Empieza lo de Diego Coca. Y se termina lo de Diego Coca. termina lo de Diego Coca. No duró. Ojo, aquí yo estoy tirando caña así a las cosas que yo me acuerdo, o sea, por ejemplo lo de Ochoa, lo del Tata y demás. Él, todo bien, ¿ok? Yo soy el que soy mala copa. Termina y como para toda la gente, igual para nosotros fue una sorpresa porque íbamos a viajar de ciudad a Houston, el cuerpo técnico ya no viaja con nosotros. Llegamos a Houston y llega Jaime Lozano. Lo anuncian a Jaime Lozano. Y tú a ese lo conozco. Yo a Jaime lo conozco bien porque yo lo conocí en Gallos Blancos. Ajá. Y me tocó ser campeón con la sub-20 de Gallos Blancos. Es ya una historia grande con Jimmy. Ahí yo vivo mi primera experiencia en Copa Oro. Okay. Igual, nerviosísimo, porque me toca salir a banca. Salir a banca, solo pueden salir 10 personas, cuerpo técnico y el staff médico. Sí. Entonces me toca salir nervioso ya estás en la mayor, o sea, ya no son las menores. Sí, claro. Gracias a Dios se nos da el resultado, quedamos campeones. Y yo siempre busqué eso, yo eso lo hablé con mi jefe, que yo quería ser parte de algo. Y me dijo, ya lo eres parte del staff médico de selecciones mayores. Uh-huh. Siempre lo quise buscar. Cuando me dicen esas palabras, pues me recuerdo desde Pachuca. Todo ese proceso que se ha venido juntando para llegar al objetivo que yo quiero. Ahorita, pues lo hablamos hace rato. Yo tengo una foto en Pachuca cuando Rafa Márquez jugaba en León, porque León y Pachuca hacen sus evaluaciones en el pabellón. Okay. Cuando veo a Rafa Márquez, pues se me viene mi niñez, porque ahí en la calle de Riva Palacio, ahí vive mi abuelita. Yo estudiaba en la Gandhi y era la final de la Champions League. Okay. El Barcelona contra el Arsenal. Okay. Yo le dije, mamá, apúrate porque vaya a jugar Rafa Márquez, el Barcelona. Y con mis primos, la casa de mi abuelita es el punto de reunión. No, llegamos todos a ver, los que iban al Antonio Caso, yo que venía en la Gandhi, otros primos que trabajaban ahí, todos viendo la final. Yo me acuerdo de Rafa cuando le ganan con la bandera de México. Pasa el tiempo, me lo encuentro en Pachuca. Pasa el tiempo y ahora es auxiliar técnico. Claro. A veces Rafa en los entrenamientos. Ya próximamente ya sabemos. A veces Rafa en los entrenamientos pues nos usa como sparrings, o sea, nos da instrucciones de cómo hacer una presión alta, todo eso, ¿no? Y lo que le platico a mi esposa es que Rafa Márquez me diga, corre, sal, marca, ¿no? Lo hago porque es Rafa Márquez. Yo siento que voy a jugar la Champions mañana. Casi. Sí. Así me siento. Y hoy haciendo una reflexión de este año, agradezco por lo de mi hermano, por donde estoy, por lo que he vivido y lo que sigo viviendo. Desde que mi papá me dijo, aquí está tu dinero. Tu semana, tu mes, tu camión, vámonos. Hasta hoy. Qué chido. Cómo se ha juntado todo
Y la experiencia de ese nervio que yo te platicaba, que me dijiste al principio, ¿cómo lo haces para mantener la calma? Experiencia. Hoy disfruto ese momento de cuando es un partido, desde que ponen el himno nacional hasta que pita el árbitro, gritar un gol en banca, se siente muy bonito, muy mágico, esa adrenalina que explota. Ajá. Nuestra parte como fisioterapeutas en selección es mantener al jugador listo. Eso no se ve. Nosotros a veces nos desvelamos mucho por tener ya las cosas para el otro día, porque cuando salimos de ciudad, o sea, jugamos en la ciudad y al otro día volamos, hay que atender a los jugadores, terminamos de atender a los jugadores, hay que guardar todo el equipo y cargarlo, porque al otro día salimos tempranito al aeropuerto para volar. Entonces, todas esas desveladas, todo ese trabajo, dices, ¿valió la pena? Claro que lo valió. El estar lejos de casa, no ver a la familia, todos los minutos lo valen. Qué chido. Definitivamente el mirar atrás en una carrera como que la que has tenido suena totalmente mágico, pero aquí tengo una pregunta que tiene que ver también con el lado negativo, porque evidentemente nos has hablado en puntos de tu vida en donde te has sentido estancado, en donde incluso te has sentido perdido en no saber qué decisión tomar, por ejemplo, cuando pasaba esto de lo de la carrera y demás. ¿Cómo lidias tú, Cuautli, con el fracaso? ¿Cómo lidias con esta cuestión quizás de sentirte perdido? Pues no perdido. Yo trato de ser lo más positivo que pueda. O sea, el fracaso para mí es aprendizaje. Ok. Eso me lo enseñó mi papá y mi mamá. Porque yo era mucho de quejarme. Ay, es que esto, ay, es que aquello, es que... Y mi papá me dijo, a ver, hijo, ¿qué te falta? ¿Tienes comida? Sí. ¿Tienes techo? Sí. ¿Cama? ¿Qué te falta? No, pues es que yo quiero un carro. Tienes que trabajar para ello. ¿O a quién le regalan un carro? No, pues a nadie, a mis amigos, sí. Pero lo que yo te voy a regalar a ti va a ser tu educación, tu estudio. Y eso algún día me lo vas a agradecer. Mi mamá me ayudó mucho con la paciencia. Mi mamá siempre busca lo positivo en lo negativo. Pierde la selección. Mi mamá, jugaron bien, y sí, o sea, no es el jugar bien, sino de todos los errores, algo tiene que ser positivo. Hablábamos de mi hermano al principio. Eso nos unió como familia, nos ayudó a cuidarnos para que la alimentación de mi hermano fuera fundamental para su proceso de la medicina. Y hoy en día yo me siento muy afortunado de que eso nos haya pasado porque nos unió como familia. Siempre que tienes un altibajo, yo digo, hay que reflexionar. ¿Por qué está pasando? ¿Qué dejé de hacer para regresar acá? Ese es como mi lema. Siempre tienes que tener o aprender el 1% un día. Hoy tengo que aprender algo. Si no, no fue un día aprovechado. Aunque sea el 1%, ¿a qué le llaman 1%? Lo que sea. Sea de tu rama, de tu campo, o sea de otra cosa. Hoy estoy aquí en San Juan y mi mamá me dice, acompáñame a donde trabaja mi mamá. Digo, mamá, es que quiero estar en casa. Hoy todo eso, toda esa paciencia, ya la veo reflejada en el día de hoy. Porque estoy tranquilo, porque estoy feliz, porque a veces la felicidad no tiene número, no tiene algo material, sino el que tú estás bien, porque tu gente está bien. Claro. Eso es lo que a mí me ayuda mucho. Cuando también me pasa mucho de que tengo un mal día, hablo con mi hermano Darío, que es el que tiene la leucemia. Digo, cabrón, yo te admiro porque cómo te levantas un día y se te olvida que estás enfermo. Claro. Porque él vive su vida normal. Y me dice, pues trato de ser yo. Y eso es lo que me enseña, ser yo. Yo sé que hoy estoy acá, pero el día de mañana a lo mejor ya no voy a estar. Y no tengo que ponerme triste ni enojado, sino agradecer por lo que me ha permitido vivir. Siempre el ser agradecido te lo va a regresar, porque la vida es un círculo. Lo que hablábamos y lo transferimos a las lesiones. Ajá. Si tú no te cuidas, mañana vas a pagar las consecuencias. Lo decían en un programa anterior, un amigo mío, un gran amigo, shout out también a David Marroquín. Normalmente el fracaso es para la gente que lo ha intentado y el fracaso te ayuda a aprender.
una serie de fracasos te acerca cada vez más al éxito. Y pues aquí tengo también ya así una serie, porque ya tenemos aquí producción, ya tenemos un ratito, un poquito más de una hora, y yo sé que tu tiempo es muy, muy limitado. De hecho, te agradezco de una vez muchísimo que te hayas dado la oportunidad de venir. Todavía no nos estamos despidiendo, pero tengo algunas preguntillas que lanzaron por acá, pues gente que me sigue en redes sociales y demás. Una de las más repetidas, ¿cuál consideras que ha sido dentro de estas etapas que has tenido en selección nacional? O igual también puede ser Gallos Blancos, no pasa absolutamente nada. ¿Qué ha sido el mayor logro deportivo que te ha tocado vivir? Porque ya nos mencionaste dos que podrían estar muy, muy empatados. Todavía no lo vivo. Voy a hablar de la primera. Tokio. Tokio para mí sigue siendo algo muy bonito, algo que no puedo describir. Por toda la gente, por todo lo que pasó, por cómo veníamos, el trabajo, porque también nos desvelamos demasiado. Y estar en unas Olimpiadas, o sea, representar a tu país. Yo represento desde mi trinchera, desde fisioterapeuta. Y cuando el jugador se acerca y te dice, gracias, oye, me sacaste, oye, eso vale el viaje, Okay. vale todos los sacrificios. Las palabras de Jaime nunca se me van a olvidar, porque dijo algo bien cierto. Cientos de mexicanos se van a desvelar para verlos, incluyendo sus familias. Y este es nuestro último baile juntos. Porque sí hizo una familia en ese grupo. Y de ahí, ese partido era la graduación para muchos y la despedida para muchos. Ajá. Y no nos volvimos a ver, solo los que están yendo a selección. Sí, los que siguen su proceso como tal. Claro, yo lo viví mucho porque era también mi primer viaje. Y como lo comenté al principio, mis papás siempre creyeron en mí. Hoy en día todo es gracias a ellos, porque ellos nunca dejaron de creer en mí. Desde esas fiestas con amigos, que mi papá nunca se avergonzó de mí, ni mi mamá, al contrario, siempre orgullosos de mí. Hoy, esa medalla yo se la dedicaría a ellos. Chido. Y la otra, Ajá. todavía no la vivo, Ok. pero es el mundial. En casa. Sí, este año se nos viene el Mundial en casa. Es un año, pues no sé, va a ser como extraño a la vez, porque digo, sí son poquitos partidos y lo que tú quieras, pero es el ambiente de un Mundial en casa. A mí no me ha tocado vivirlo. Desafortunadamente, nací un año después del último Mundial que le tocó aquí a México, y pues evidentemente no me ha tocado ninguno, pero pues va a ser mi primera experiencia mundialista como sede. Entonces, no sé qué se espera ahorita porque si hay una pregunta que tiene justo que ver con esa parte de las expectativas que se generan. De ahí, la otra que más se repitió, ¿cuál consideras que ha sido el rival más complicado? Ya sea como jugador o directamente como equipo, que te ha tocado ver o enfrentar, que dijiste, no, con no la vamos a librar nunca. Pero de todo el proceso que yo... Ajá, no importa si fue en Gallos, no importa si fue en selección, no importa si fue en la sub. En selección, yo siento... Quiero hablar de dos, para no solo sea selección, sino también Querétaro. Ajá. En selección, siento que el rival más difícil que nos ha tocado somos nosotros mismos, Okay. los jugadores. Porque los jugadores, tú los ves entrenar, o sea, son unas máquinas. Ajá. Yo he intentado hacer pases así, larga distancia, mover, o hasta incluso correr al mismo tiempo con ellos, porque en los calentamientos los ponen a correr, no los alcanzas. Y eso que yo tomo ventaja. Y bueno, yo me siento que no estoy tan mal como para no igualarlos. Ajá. Me dan una ventaja de, ¿qué te gusta? 500 metros y me alcanzan. Y eso que yo le meto a full. Sí. Cuando jugamos, tú ves a los demás jugadores y no, así físicamente tú dices, no son un Messi porque te haga la fiesta en medio campo o tenga algo diferente. Somos lo mismo. Ajá. Y yo creo que ese es el rival que el mexicano enfrenta. Tiene que creérsela. Okay. Hoy en día tenemos a un jugador de 17 años que pisa el balón y
hace cosas que tiene 17 años y ya jugó y fue campeón de una Copa Oro contra Estados Unidos. Pero yo digo, ese es nuestro rival más complicado. La mentalidad que tenemos nosotros mismos. Porque físicamente tú los ves entrenar en el gimnasio muy bien. Tú los ves su recuperación y muy bien. Hace rato hablaste de Alexis Vega. Un día yo hablé con Alexis y le dije, Alexis, yo te admiro. Porque tú los veías entrenar en el gimnasio de otro mundo. Terminan de entrenar en cancha y se sube al gimnasio y hace su rutina todavía de gimnasio. Y en la tarde él regresa a hacer todavía su rutina de movilidad. Y un día le dije, Alexis, de verdad que ese cambio que tú ves fue muy radical. Sí, claro. Muy radical en él. Y si yo se lo dije en persona, Alexis, te admiro mucho por cómo entrenas. Y hablando de Querétaro, el rival más difícil que nos tocó fue en esa final de la Sub-20. Fue Xolos. Xolos de Tijuana. Xolos de Tijuana, que tenía un Luis Chávez. Ok. Nosotros teníamos a Luis Romo. Que son los jugadores, hablo de los que destacaron. Sí, que siguieron en primera división y así. Jordi Cortizo, que es otro. Pero recuerdo que esa final se fue a penales. Nosotros fuimos ganando de Corregidora, si bien lo recuerdo, 2-0. Ellos nos empataron allá. Al regreso. Y sí, se fue hasta penales. Se fue hasta penales. Okay. Y penales donde yo no viajé. Ese partido yo no viajé porque todavía era practicante. Como que todavía no estaba el recurso para que yo fuera. Ajá, todavía no entraba en nómina. Y yo lo estaba viendo en Facebook. Ajá. Y cuando vi que empatan en tiempos extras, o sea, la mentalidad. Te empatan en tiempo extra que no, ya. Y me acuerdo de un Luis Romo con una calma para tirar un penal. Gol. Y Gallos Blancos hizo historia porque fue su primer campeonato. Qué chido, qué chido. De ahí nos platicaste un poquito hace ratito, nos spoileaste que ya te volviste medio runner también. Agarraste, se está poniendo muy de moda que la gente se ponga a correr. ¿Cuál consideras tú que son los tips o más bien cómo podrías evitar las lesiones más comunes para una persona que se dedica a correr? Hacer fuerza. Fuerza. ¿Por qué la fuerza? Porque la fuerza es la madre de todas las actividades físicas. Ajá. Si no hay fuerza en el cuerpo, no vas a poder realizar el deporte. Probablemente tienes la técnica, tienes la genética, tienes el cuerpo, pero si tú no generas una fuerza específica del deporte, no vas a sobresalir y van a haber muchas lesiones. ¿Cómo trabajo la fuerza? Primero tienes que cargar tu propio peso antes de querer cargar máquinas. Okay. ¿Qué pasa ahorita? Es enero. Mucha gente dice, no, pues las fiestas de diciembre, las posadas, todo, voy al gimnasio. ¿Y qué hace? Se mete sin saber qué hacer. Ajá. Cómo trabajar el cuerpo. Porque el cuerpo se trabaja por segmentos. No se trabaja nada más porque, vi esa máquina y la voy a hacer. Hoy me voy a ir a correr porque me metí en un equipo de corredores y vamos a correr 5 kilómetros. Si tú no tienes fuerza, no vas a sobresalir. Sobresalir me refiero a hacer la actividad que quieres realizar. Claro. Si tú no tienes movilidad, si tu cuerpo no sabe moverse, porque es la realidad, si no te sabes mover, no vas a rendir. Tienes que saber tener ciertos hábitos de sí y cuando no hacer actividad, porque también tienes que descansar. Uh-huh. Yo recomiendo siempre y 100% tener fuerza. Aunado mucho o muy ligado a esto, de una vez aprovechando que estamos hablando quizás de lo que estás recomendando para runners, ¿cuál sería, por ejemplo, para mí, una persona de a pie, una persona que no hace, que está todo el día en casa con una vida medio sedentaria? ¿Qué recomendarías tú como oficio para que uno evite lesiones a futuro? O quizás no lesiones como tal, pero sí quizás ser más saludable en la tercera edad, por ejemplo. Hacer hábitos tanto alimenticios como hábitos de actividades deportivas. En actividades deportivas no puedes decir, voy a salir a caminar, porque es la verdad, y tengo que ser sincero, teniendo 40 años, es que tengo que caminar, o sea, caminar no te sirve de nada a ti. Ajá. Déjalo por una persona si quieres verlo así, de 70 años. Pero yo me atrevo a decir que personas de 50, 60, 65 años pueden trotar, pueden hacer fuerza. El cargar tu propio peso es hacer fuerza. Okay. Por eso no me puedes decir que estoy saliéndome a caminar. La gente que te dice, estoy saliéndome a caminar,
Y yo lo hablo aquí, y se lo digo a mi mamá me dijo, es que fui a caminar, cumplí mis 1500 pasos, corriendo, no, caminando, mamá, no te sirve de nada. Mi mamá tiene 58 años de edad, Ajá. y yo la traigo de arriba para abajo porque tiene que hacer fuerza, movilidad, trotar. El cuerpo es tan magnífico, si tú lo entrenas, para el día de mañana te va a responder. Ajá. Si tú empiezas a trabajarlo en el momento adecuado, digamos, en esta edad, te va a rendir. Pero si tú lo quieres trabajar a tus 60 años, ahí déjame decirte, se puede. Pero Pero va a ser más complicado. va a ser un poquito más complicado porque ya el cuerpo tiene que trabajar ya con suplementación, enfocarte un poquito más si no tienes alguna degeneración, hablando de articulaciones, varios factores. Pero a esta edad, estás en la mejor edad. Hablemos de niños, o sea, es lo mejor. Déjalo que gatee, que se arrastre, que se caiga, que se levante. ¿Por qué? Porque estás moldeando un cuerpo. Hoy en día se cae el niño, no, ya hay que limitarlo. No, déjalo. A mí es curioso porque hablando de mis hermanos no saben andar en bicicleta. Y digo, ¿cómo? Y ellos me dicen, es que tú no sabes nadar. Y ahí empiezan como un debate, pero a ver, ¿tú qué sabes y qué no? Pero hoy en día tienes que dejar que el cuerpo descubra todos los movimientos, porque si tú lo limitas con algún movimiento, lo vas a limitar. El cuerpo tiene mecanismos de defensa. Cuando tú te contracturas, la famosa de que, la asiática, la lumbar, si te pones a hacer una investigación, cómo es tu higiene postural, cómo te agachas, cómo te sientas, cómo te levantas, cómo giras, todo eso influye. El cuerpo se protege, como lo dije hace un momento, cuando tú lo limitas en movimientos. Cuando el cuerpo detecta un movimiento que tu cerebro no genera, ¿qué pasa? Manda una contractura, un espasmo muscular. Y dice, no te muevas por ahí, porque no conozco eso, hay que limitarlo. Y se limita. Y el famoso, me duele aquí. Exacto. Por eso, hoy en día es importantísimo hacer hábitos de movilidad, de ejercicio, fuerza. Ok, hablabas también de la alimentación. Tú, por ejemplo, así hablando a grandes rasgos, tampoco te voy a pedir acá que me des una dieta ni nada, pero ¿cómo llevas tú una alimentación aunado también a esta actividad física? Por donde estoy, me he relacionado con gente que sabe mucho, tiene mucho conocimiento en la parte de la alimentación. Yo no soy jugador, no soy atleta. Trato de ser lo más apegado a ellos. Tengo un dicho de que para ser hay que parecer. Yo no puedo ser un fisio que no se puede mover. ¿Cómo me voy a decir a un paciente o a un jugador, hazme este ejercicio? ¿Qué me va a decir? Y tú lo haces. Entonces, cuando yo sufro lo de la rodilla, no me podía mover. En serio, no podía. La rodilla me seguía doliendo. Hacer una sentadilla no podía. Empecé a cambiar mi alimentación. Y rápido el cuerpo respondió. Yo trato de que en las mañanas sea más comer con proteína. Pero porque yo corro. Yo cuando me levanto hago mi ritual y me salgo a correr. Corro en ayunas, regreso y luego desayuno. Mi huevito con queso, a veces le meto una tortilla, después mi comida, mis verduras nunca pueden faltar. Ok, verduras. Yo dejé mucho el agua de sabor. Trato de tomar mucha agua natural. En la noche trato de volver a cenar proteína. Y solamente hacia los fines de semana, por ahí que mi papá es fanático de las carnitas, de la barbacoa. Ahí me destapo. Señor, invítanos. Son bienvenidos. Pero sí, o sea, de mis 7 días trato de descansar uno. ¿Cómo es mi descanso? Salgo a trotar a un nivel más bajo, los kilómetros de 6, el paso, perdón. Pero no trato de como que pararme. Siempre tengo estas ideas que nuestro cuerpo es como pedir un crédito. Ajá. Tú pides un crédito, para no generar intereses, tienes que pagar. Yo puedo comer lo que quiera, pero tengo que pagarlo haciendo ejercicio. Claro. Sí, ¿qué pasa si tú no dejas de pagar el crédito? Te matan los intereses, te mata el peso. Ok. Yo lo veo así. Ese es mi ejemplo para una persona grande. De que si no cuidas el crédito que tú sacaste del banco, te van a matar los intereses y va a haber un momento en que ya no vas a poder pagar. Cuando ya seas una persona que estás limitada por algún tipo de enfermedad. Que tú lo puedes hacer siendo cumplido, no excediéndome, pagando puntual, vas a terminar de pagar ese crédito y vas a poder estar bien. Para cerrar,
¿Cuál sería tu consejo, una frase que quieras dejar como en el público, como para pues cuidarlos? Porque hablábamos también hace ratito de la cultura mexicana en cuestión de somos más reactivos que preventivos. Entonces, ¿cómo podríamos o qué le recomiendas tú a la gente? Yo recomiendo que empieces a moverte. Es complicado, sí, muy complicado, es difícil, sí es difícil. Todo lo difícil va a ser lo mejor. Porque si fuera fácil, no tendría chiste, no aprenderías. Yo recomiendo que trates de dormir tus 8 horas, no más. Que quites las series de Netflix. Solo si está muy buena, sí, vela y recomiéndala, por favor. Y pasa la lista. Pero si puedes ver tu celular 1 hora, puedes empezar a caminar 1 hora, cambiarlo después a trotar. Si puedes ver Facebook, Instagram media hora, puedes tener una sesión de movilidad de media hora. Date cuenta que hoy en día el mover esta máquina es eficiencia, o sea, es fundamental. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo mucho de la película de Wall-E. Okay. De cómo era el ser humano que, o sea, ya no se podía sí, mover. Todo gordo encima de una silla así. Y si te das cuenta, hoy en día ya, Alexa, pon Spotify, Alexa, haz esto, o claro. Ya todo se empieza a hacer por comandos. Estamos olvidando esa parte de ya hasta el súper lo pedimos directamente por Didi. Por Didi, por Uber. Bueno, yo no dije marcas, él las dijo. Patrocinan. Nada, está bien. Entonces, empezamos a pedir y dejamos de hacer. Yo siempre he dicho, el movimiento es vida. Y esa es mi frase. Persona que no se mueve es una persona que ya no quiere vivir. Llámese enfermo, llámese depresión, todo lo que quieras. Pero una persona que se mueve, que es activa, que es hiperactiva, acábalo. Me acuerdo mucho cuando yo era estudiante, yo hice mis prácticas en Pachuca en una casa cuna. Y luego llegaban niños con algún trastorno, síndrome, y me ponían a jugar con ellos. Y todo el día pila, pum, pum, pum. Y a la noche ellos se quedaban ahí en esa casa cuna. Me escribían las enfermeras. Oye, ¿qué dices? Porque no, están bien dormidos. No, pues todo el día de arriba para abajo. Pero es eso, o sea, gastarse las energías. Moverse, no limitarte. Al contrario, buscar movimientos. ¿Cómo es un niño? Se rueda, da marometas, se cae, se levanta. Déjalo hacer. Porque el movimiento es vida. Carnal, pues antes que cualquier otra cosa, agradecerte otra vez el tiempo que te diste, la oportunidad que me das de esta charla, de conocer un poquito acerca de tu vida y pues de escuchar todas estas anécdotas. No me queda más que decirte que eres un carnal que su trabajo ha hablado como por él, pero o quizás no lo habías visualizado así, pero cada cosa que vas haciendo pues te va dejando como en un lugar bien parado. O sea, de repente ibas a probarte a selección mayor, porque este oficio de repente no pudo ir y demás, y te llaman y vuelves a completar el proceso y demás. Quiere decir que eres un cuate que su trabajo habla por él, porque al final no le echas tierra a nadie, vas, haces tu chamba, dices que sí cuando se tiene que decir que sí, eres aventado. O sea, ese tipo de cosas hablan de una persona que no es un improvisado, que estás ahí por algo, que tienes una luz muy, muy especial y ojalá que sigan llegando los logros para ti. Yes. ¿Cómo te podemos localizar en redes sociales? ¿Qué proyectos traes? Pues viene un año mundialista. También me gustaría cerrar quizás con esa parte de la pregunta. ¿Qué expectativas tienes con selección? ¿Qué tal nos va a ir? Ahí que tires tus apuestas, tu quiniela. ¿Qué esperas de esta selección? Que tú que has vivido todo este proceso previo ya al año mundialista. Bueno, en redes sociales estoy como Coakley14. Coakley14. En Instagram. Ajá. Y este año vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia. Uf, me estoy emocionando. sí me emocioné. No es broma. Sí me emocioné cuando dijo vamos a hacer historia. No sé, es que yo tengo que ser muy honesto contigo. Te lo voy a decir tal cual. Es de las selecciones que yo recuerdo que honestamente menos me ha emocionado su proceso. Uh-huh. Pero pasa algo con la selección nacional. Cuando ya va a llegar el mundial, o sea, cuando ya son fechas previas de que vienen estos partidos, de que faltan 3 o 4 partidos de preparación, entran en modo mundial. No sé por qué, pero nos empiezan a ilusionar en esos 4 partidos. Porque, seamos honestos, el cierre de año, tú lo viviste allá. No, bueno,
yo creo que sí me dejarás mentir, pero yo que lo vi así por televisión y todo, dije, ay, pues no me emociona tanto. Incluso llegas con más dudas que certezas a este, como aficionado, estoy hablando. Pero siempre pasa, es que yo le digo a mis amigos, es que siempre pasa que 3, 4 partidos antes del Mundial empiezan a jugar nivel Dios y ya después empiezan los juegos del Mundial. Y tal cual, así como lo platiqué hace ratito, suena el primer himno nacional del primer partido de México y todos también como aficionados entramos en modo Mundial. Puede ser la selección que menos te inspire confianza, pero tú estás a muerte con ellos. Y yo creo que es parte de lo que nos toca jugar como aficionados. Y ahorita que me lo dijiste, la neta, sí se me puso chinita la piel. Si tú estás dentro de este proceso, yo confío en lo que me dices y ojalá que sí se pueda hacer historia aquí en casa. Y vamos a hacer historia. Excelente. Pues una vez más, carnal, agradecerte muchísimo tu visita. Y pues nada, un episodio más de lo que fue Efímero Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí les van a estar apareciendo. Y también darle suscribirse al canal. Iniciamos este nuevo año, pues ya ven, con más invitados, con nuevas charlas. Y ojalá les siga gustando todo el contenido que estamos haciendo. Además de todo lo que se está subiendo, los canales que se van a unir y el contenido que tenemos con otras de las personalidades que han estado directamente aquí en el podcast. Y pues nada, este fue un episodio más de Efímero Podcast. Muchísimas gracias, Cuautli. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Ay, gracias, carnal. Y entonces. Ay, traté de... Yo te iba a frenar en un momento te iba a decir, no importa, tú dila, o sea, era más como chiste de mi editor.